Olvídate del café común. Con Mavax Café, cada taza es un momento de calidad superior, perfecto para compartir y celebrar en familia. Siente la diferencia, siente la excelencia venezolana. Mavax Café, todo un capricho. Bienvenidos a Somos Padres. Una vez más estamos trabajando con ustedes desde TNO Network. En la dirección general, Carolyn Méndez. En la producción general, Kerian Vera. En redes sociales, edición y montaje, Bárbara Caguán. En el control técnico, Kerian Vera nos acompaña el día de hoy. Quien les habla, por supuesto, como siempre, Yelixa Llanes. Y hoy vamos a tratar un tema buenísimo que es los retos virales en Internet. Pero antes de eso, llegamos a ustedes gracias a Protecno Network, creando conexiones en Instagram. Nos pueden conseguir como @Protecno Network y su contacto telefónico 0412-606-4351. También llegamos a ustedes gracias a Mava Café, de la taza al café, de la tierra a la taza también. Lo pueden conseguir en Instagram como @mavac_café y su número de contacto es 0212-632-8437. Y por supuesto, si es agua, que sea agua glaciar. Aquí, miren, lo que nos da a todos hidratación aquí en TNO. Por supuesto, los pueden conseguir en Instagram como @glaciar.a. Y su contacto telefónico es 0412-268-6688. También llegamos a ustedes gracias a la Casa Café Bar, la mejor comida y bebida, un lugar para disfrutar. Los pueden conseguir en Instagram como @lacasa.ccs. Ellos están ubicados aquí en al frente de TNO, en la avenida principal de las Mercedes, ¿no? En el centro comercial, ¿no? Pero mira, también tienen su propia cerveza, buenísimo, ¿verdad? Tienen que ir a visitarlos. Y también queremos darle las gracias a nuestro patrocinante de Somos Padres, a Nora Boutique BE. Gracias por nuestros accesorios. Ahora sí, vamos a comenzar el tema de hoy, que ya se los había anunciado, que es los retos virales en las redes sociales, sobre todo TikTok, Instagram, pero sobre todo TikTok es uno de los focos más fuertes en cuanto a los retos, las transmisiones en vivo de esos retos, la población que más se une, porque bueno, parece mentira, pero a veces ves adultos, a veces ves niños mucho más chiquitos, que es mucho más grave, pero la población que se ha concentrado con más fuerza ha sido la adolescente. Y para ello tenemos aquí a la doctora abogada, especialista en niños, niñas y adolescentes, la señora Leila Davo Busto. Bienvenida, Leila. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy estará con nosotros hablando un poco, no solamente de las implicaciones legales, sino lo que, cuáles son como los retos más comunes para que los padres entendamos qué es lo que está pasando, porque a veces uno, bueno, no, el día a día no te permite y tampoco la habilidad digital que tienen los adolescentes tampoco te permite a ti o a esta generación llegar a detectar eso con muchísima rapidez. Sí, sí. Tenemos uno de los casos más recientes y ya para los próximos bloques los vamos a tomar un resumen que hizo nuestro colega César Miguel Rondón de los casos más recientes en Venezuela. Está el de unos niños de segundo año de bachillerato de la escuela de Táchira de Virgen del Valle con armas blancas. Sí. Entonces, doctora, empezando por los retos virales, ¿cuáles son esos retos virales más comunes que vemos hoy en día
Bueno, entre los jóvenes? realmente yo creo que diario sale un reto diferente. O sea, ya no podemos decir cuáles son los más comunes. Bueno, los más comunes son los tales y cuáles no. Yo creo que en la actualidad ellos como que se inventan un reto diario. O sea, hay cualquier cantidad hay una creatividad increíble que se desarrolla en ellos para inventar un reto viral, ¿ok? O sea, podemos nombrar, por lo menos ya pasó un poquito, aquel que llamaban el Rompe rompecráneo, cráneos. que eran brincaban tres al mismo tiempo y luego dos le daban con el pie al otro para que cayera al piso, que por lo general la idea era que se rompieran el cráneo, ¿ok? Luego salió el de cocinar un pollo con Benadryl, que es un medicamento para la tos. Entonces había que cocinar el pollo y comerte el pollo y por supuesto esto le generaba a ellos una intoxicación porque estás cocinando un pollo No es solamente completamente. la intoxicación medicamentosa, sino que además qué consecuencias de salud puede tener esa cantidad de medicamentos. Muchísimas, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos exceso de medicamentos podemos tener una reacción en el organismo que te puede llevar a la muerte, un paro respiratorio, un paro cardíaco, ¿ok? Entonces, eso es lo que no están midiendo. Aparte de que no están midiendo, o a lo mejor no están siendo conscientes de que los adolescentes a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal. Entonces, si yo por un reto viral te causo o le causo a un grupo de adolescentes o a otro adolescente un daño que se constituya como un delito, yo tengo que responder ante las autoridades judiciales por ese hecho que yo estoy causando, a pesar de que tenga 14 años. Puede ir preso. Sí, A un correccional. puede tener una privativa de libertad. Ya no se llaman correccionales, se llaman entidades de atención, ¿ok? Son entidades de atención especializadas para aquellos adolescentes que están privados de libertad. ¿Ok? Aparte de la privación de libertad, tienen otras sanciones como la semilibertad o la libertad asistida o trabajo comunitario, dependiendo de la de la gravedad del asunto, lo que el juez considere es la sanción que se va a aplicar. Pero yo creo que ellos no están teniendo en cuenta esto, ¿ok? Y están como desbocados en el tema de los retos virales, nada más por el placer o por la adrenalina de ver cuántos lo cumplen, cuántos tienen esa voluntad de cumplirla y a lo mejor el que la propone no la está cumpliendo, a lo mejor el que la propone simplemente es un líder que está llevando a otros a que sí la hagan. Entonces esos otros por pertenecer, por ser parte de un grupo, por no ser excluidos, por no ser señalados, entonces cometen el reto. Y resulta que estás cometiendo muchas veces un delito, la mayoría de las veces un delito. Fíjate, el último de que estábamos conversando, de clávale un cuchillo a la primera mujer que se te atraviese. O sea, primero tenemos varias lecturas. ¿Por qué a la mujer? ¿Ok? ¿Qué está pasando con este adolescente que quiere agredir primero a la mujer que al hombre? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza con respecto a las mujeres? O sea, te está pasando algo que estás rechazando a la mujer. Eso habría que estudiarlo en la parte psicológica. Y segundo, bueno, tú estás incitando a cometer un delito, un homicidio, un femicidio. ¿Por qué? Porque si yo te clavo un cuchillo, si yo te clavo un cuchillo en el pecho y te mato, o sea, eso es un delito. Entonces, ¿cómo está quedando ese adolescente que comete este delito? O sea, yo lo estoy incitando, pero a lo mejor ni siquiera el que comete el acto sabe quién lo está incitando. Porque yo me puedo poner una máscara, me puedo poner una voz diferente. Muchas veces también hay adultos exactamente detrás de estas redes, haciéndose pasar por chamos. Es correcto. Probablemente tendremos detrás de esto un adulto que está simplemente como disfrutando. Obviamente aquí tiene que haber un desequilibrio psicológico y emocional para tú organizar un grupo de adolescentes o tratar de llevar a un grupo de adolescentes a cometer hechos como estos, pues tanto en su persona, porque muchos retos virales son contra ellos mismos,
y otros contra otras personas. Entonces, yo creo que las autoridades judiciales como el 6CPC en su departamento de informática tiene que tener una investigación exhaustiva de qué está pasando detrás de ese micrófono. ¿Qué pasa también? Que muchas veces no nace aquí, en Caracas, el reto. Claro, por ejemplo, O en el Venezuela. que vamos a hablar en el próximo corte nació en México. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a esa cabeza que nació, que tuvo la idea en México y que puso a todos estos adolescentes a volverse locos y a cometer este tipo de acciones? O sea, cada país debe accionar sus cuerpos judiciales para investigar quién está detrás de todo esto. Mire, doctora, esto no es una cosa solo de Venezuela, o sea, es una No. cosa global. Sí. Porque recuerdo el de la ballena. La ballena azul. Wow, o sea, creo que nació en otro país. Sí, creo que no recuerdo exactamente no en qué recuerdo país. tampoco, Sí. se lo voy a decir en el próximo corte cuando busque. Pero se van regando, pues, o sea, no hay Sí. fronteras en cuanto al reto. No hay fronteras en los retos Un de poco lo que TikTok. yo le decía en cuanto a los padres, por supuesto, en toda esta era digital, los chamos van mucho más rápido Ujú. y los sistemas de búsqueda son mucho más rápidos y para llegar a ese tipo de contenido lo hacen de una manera que uno tiene que reconocer que uno se queda atrás, que los papás Es no correcto. estamos atrás. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Porque, o sea, a mí me dicen, o sea, poniéndome, yo soy un adolescente y me dicen, mira, que le claves un cuchillo a esta para que eso... O sea, tiene que haber un momento de reflexión, de valores, porque no son niños, o sea, ya son bien conscientes de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿qué pasa allí a nivel educativo y a nivel de valores? Fíjate, está pasando dos cosas. Tengo una lectura de dos situaciones que pasan aquí con los adolescentes. La primera es que no tenemos en casa los padres el tiempo suficiente como para sentarnos con los adolescentes y establecer o manifestar ciertas directrices o como lo educaban a uno antes de que hablaban con nosotros, nos explicaban que era un delito, que el de la esquina está haciendo, o sea, ya eso no pasa. Encontramos Pero ¿qué muchos, pasa con los valores? hay ¿Cómo yo muchos voy a adolescentes enfrentar? solos. Pero es que hay muchos adolescentes solos, hay muchos adolescentes que vienen de niños criados por las nanas, por los guardaespaldas. En el caso de extractos un poco más bajos, pues el chico también está solo porque o mamá y papá se fueron del país buscando cómo mantenerlos y este joven está con la abuela, con una madrina Claro. o con la vecina del frente. Y ¿ok? cuando estás a cargo de una persona mayor, menos esa persona puede detectar Correcto. el tema digital. Es el tema digital que nos lleva por en medio a diario. O sea, nos acostamos a dormir y nos levantamos y ya hay 3 cosas digitales nuevas que no manejamos, que no conocemos y que no sabemos por dónde le entramos. Entonces, en cuanto a la familia, hay mucha falta de orientación, de información, de inculcar valores, de establecer qué es lo bueno y lo malo, que cuando sales a la calle, cuando veas que está pasando algo malo, no te involucres o si te vas a involucrar, hazlo de forma positiva que pega un grito para que aquello se detenga, llama a un policía, busca a un adulto, haz algo en beneficio de salvar esa vida, ¿ok? Yo creo que en cuanto a la familia pasa eso. Y en cuanto al adolescente, no sé si vamos a hacer un corte o sí, ok, continuamos en el Sí, otro. antes de cada corte les voy a ir leyendo los tipos de retos para que los vayan conociendo. Por Ok. supuesto, aquí tenemos los retos de asfixia y autolesión, porque esto no es solo voy a hacerle daño a otro, sino me hago daño. Yo mismo, exactamente. Exacto. Entonces está, por ejemplo, el desafío del apagón, que consiste en aguantar la respiración o estrangularse con objetos, cinturones, imagínate. Cuerdas. La cicatriz francesa, que tiene que ver con golpearse la cara, pellizcarse hasta que aparezca cicatriz uno al otro, este sí es entre uno con otro. Y el juego de la muerte, similar a que involucra a otra persona
a presionar el pecho hasta que quede hasta sin, que quede sin aliento o sin oxígeno. oxígeno. Y Sí. tú sabes lo peligroso que una persona 2 minutos, se 1 minuto sin oxígeno, oxígeno. te afecta el cerebro y tú puedes quedar con un tema cognitivo importante por esos 2 minutos sin oxígeno. Yo creo que aquí todo radica en educación. Vamos a un corte comercial y ya continuamos hablando de los retos virales en adolescentes. Me encanta, está muy bueno, de verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve. ¿Estás listo para elevar tu experiencia cafetera? En Mavax Café, cada grano es una promesa. Cosechado en las alturas de Santa Cruz de Mora, Estado Mérida, nuestro café gourmet te invita a descubrir notas sublimes de cacao y frutos secos. Olvídate del café común. Con Mavax Café, cada taza es un momento de calidad superior, perfecto para compartir y celebrar en familia. Siente la diferencia, siente la excelencia venezolana. Mavax Café, todo un capricho. Es momento que cambies tu calidad de vida tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un costo de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas. Llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier. Me encanta, está muy bueno, de verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve.
¿Estás listo para elevar? Continuamos con más de Somos Padres hablando de los retos virales y todas sus implicaciones legales y consecuencias emocionales, de valores, educación, etcétera, etcétera. Estamos aquí con la doctora Leila Davo Busto, quien es abogada especialista en niños, niñas y adolescentes y pertenece a Justicia 4.0. Correcto. Doctora, lo habíamos nombrado recientemente. Nuestro colega César Miguel Rondón, en su cuenta de Instagram, @rondoncm, hizo un resumen bien conciso y me encantó. Quisiera que lo compartamos con nuestra audiencia porque es el caso que hablé al principio de la Escuela Virgen del Valle del Táchira, un reto que viene desde México hablamos de femicidio. Exacto, es lo más... Acuchillar con arma blanca a una mujer. A una mujer. Desvivirla, como dicen los chamos hoy en día, desde desvivirla hasta dejarla muy mal porque... Claro, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver el video y ya ven. Testigos dijeron a diarios locales que otro estudiante transmitió los hechos en vivo a través de TikTok. El presunto reto originado en México indicaba al participante herir a la primera mujer que encontrara en su camino. Al ser apresado por las autoridades, el estudiante gritó: "No cumplí el reto". ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando aquí? Pues sí, es bastante alarmante lo que está sucediendo en este momento en las redes sociales y bueno, desgraciadamente esto no es de ahora. Estos retos son cada vez más populares y van desde lo más inocente hasta lo más peligroso. De hecho, 8% de los adolescentes ha participado en retos virales peligrosos y 1 de cada 2 jóvenes reconoce ya haber visto uno de estos retos en redes. Esto quiere decir que estos retos tienen toda la capacidad de volverse virales y son muy atractivos para los jóvenes, desgraciadamente porque están llevados por la emoción. Y lo que genera emoción, lo que genera adrenalina, genera atención en una economía de la atención como en la que vivimos ahora, y por lo tanto genera estas ganas de estar de alguna manera o de participar de alguna manera en ellos. Las redes sociales construyen en el miedo a la no aceptación, en el miedo al no pertenecer, y el criterio para no ser humillado, para sentirte rechazado, termina siendo muchas veces la popularidad. La popularidad es lo que está midiendo tu identidad en estos muchachos, y por detrás está, para mí, este tema de la humillación, que es un tema que no hemos terminado de sanar como humanidad. Le tenemos un miedo terrible a la humillación, y en el inconsciente colectivo cargamos con ese dolor que por muchísimos años hemos visto en películas que han pasado, en guerras, en sentirme rechazado, sentir que me humillen públicamente. Doctora, es propicio rescatar. Habíamos quedado antes del corte pasado en qué pasa con los adolescentes. Sí. Y con lo que acabamos de ver ahorita, imagínate, por lo menos 8% de los adolescentes del mundo han participado en retos virales. 1 de cada 2 los ha visto. Quiere decir que son masivos.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente? Que fue una de las preguntas que dejamos al aire en el corte. En el corte anterior, sí. ¿Qué está pasando con los adolescentes? Bueno, desde el punto de vista orgánico tenemos que entender, en principio, que el adolescente está en un proceso de desarrollo, ¿ok? Su corteza prefrontal, la que está acá, aún no está totalmente desarrollada y eso hace que ellos muchas veces no logren distinguir en primer momento lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Esto no justifica los comportamientos agresivos o violentos o delictivos que podamos encontrar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que hay una exposición excesiva de los adolescentes a la tecnología, a los teléfonos, a las tablets, a la computadora. Entonces no tienen, digamos que su creatividad no se enfoca o no se canaliza hacia otras cosas que no sea esto que están viendo, esto que están haciendo. Y como lo decía el video, hay un terror increíble en los adolescentes en ser rechazados, en no pertenecer, en ser señalados de que no lo lograste. Fíjate que Lo dice la psicóloga cuando apresan al adolescente, exacto, cuando apresan al adolescente, él dice, no logré el reto. O sea, tú no Él no está pensando que le estás haciendo daño a otro, exactamente, tú que no estás estás cometiendo midiendo, un delito. correcto, tú no estás midiendo que vas a afrontar ahora una sanción penal que pudiste haberle causado daños irreparables a una persona, sino no cumplí el reto. Es decir, no voy a pertenecer al grupo de los que cumplieron el reto, voy a estar excluido de los que cumplen el reto, y eso para los adolescentes en este momento es vital, pertenecer a alguien, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo. Es por eso que yo siempre repito en todas mis charlas, en mis talleres, esta frase muy de nuestros tiempos que decían los niños o los muchachos se pierden en la calle. No, eso es mentira. Los muchachos salen a la calle perdidos. ¿Perdidos por qué? Porque están buscando pertenecer en la calle a lo que no pertenecen en su casa. Están buscando en la calle el liderazgo o la atención que no están recibiendo en la casa. Entonces ya salen de la casa perdidos. Si tú tienes un adolescente que está en casa atendido, que está en casa escuchado, que está en casa tomado en cuenta, no se va a prestar a esto. Pero además tú no solamente tienes la contención de la familia, sino la educación. Correcto. Los valores. Los Yo valores no concibo. no hay valores. En este momento se ha perdido muchísimo el inculcar valores como la honestidad, como la transparencia, como el respeto por el prójimo, que si te pones a ver todos estos retos, lo que hacen es lastimar al otro. O sea, no estamos enseñando a nuestros adolescentes que no podemos lastimar a los demás. Fíjate que los psicólogos hablan de emoción, de búsqueda de atención, y esa búsqueda no es otra que hacia la familia. Es correcto. Hacia el cuidador, hacia el papá, hacia el mamá. Lo que no es ese cuidado o esa mirada que no estoy recibiendo en mi casa, lo tengo que conseguir en alguna parte. ¿Y dónde lo consigo? En este tipo de agrupaciones. Pero hablan también de emoción y de pertenecer. La adrenalina. No hay otras maneras de pertenecer, pregunto, y otras formas de emocionarse que no sea a través de la violencia. Es que ese es el problema, que se están relacionando. La sociedad ha cambiado muchísimo y en la actualidad la violencia está en el tapete. ¿Ok? La violencia está en el tapete. Entonces, ¿cómo se relacionan los chamos desde lo que de repente ven en su casa? Por ejemplo, va mamá o papá manejando la camioneta, se le atraviesa a alguien, ¿y cuál es la reacción de mamá o papá? Violenta, en verbo, en golpear el volante, en decirle 4 cosas a ese que se atravesó. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando el chamo que va atrás o que va adelante en el carro? Que mi papá o mi mamá está reaccionando con violencia a los hechos normales que vivimos en la ciudad. ¿Usted cree que todo esto viene ya primeramente del hogar? Del hogar, sí. Considero que en este momento hay mucha falta en el hogar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los padres han dejado, o sea, han tenido miedo
de que existe una ley que protege a los niños y adolescentes. Entonces, eso Que los es la ha LOMNA. llevado, que es la LOMNA, eso los ha llevado como a otro extremo, como a un libertinaje que no es el que la LOMNA nos indica, porque todo lo contrario, la ley nos establece una cantidad de derechos que a la vez son deberes que los adolescentes tienen. Entonces, si nosotros volteamos todos estos derechos, vamos a encontrar una cantidad de deberes. Entonces, no le podemos tener miedo a la ley de que, bueno, no te voy a hacer esto porque me vas a denunciar. Entonces, ahí se ha como aflojado la autoridad en el hogar. Y se ha volteado a que, bueno, quien manda es el adolescente. Yo No, creo que es una mala interpretación. es una muy Porque mala interpretación. cuando se Sí. logró aquí por lo menos poder resguardar todos los derechos del niño, Ujú. era porque venían de un ambiente de muchísima violencia Correcto. en la familia. Claro, y veníamos de un... Eso viene de no te golpeo. O sea, tu papá no te tiene por qué golpear de esa manera. Es correcto. Pero no, eso no significa que no te tengo que educar. Por supuesto, veníamos de un estado tutelar donde el niño era un objeto que yo hacía con él lo que me diera la gana, ¿ok? Entonces, eso hizo que el Estado se acogiera a la Convención de los Derechos del Niño. La LOMNA es una belleza. Es bellísima, es, bueno, Lástima que hoy no la traje y me la regaló Secodam. Pero es una bellísima, belleza, es bellísima, es una ley espectacular, pero tenemos que saber interpretarla para que no se preste a esta confusión de que, bueno, ahora es el adolescente quien manda. No, ya va. El adolescente ahora está siendo reconocido como ciudadano, como sujeto de derechos, y hay que Y respetárselos. su voz, con Y esta su ley, voz esta ley ha es tenido una totalmente... exposición. Su voz tiene que ser escuchada y tomada en consideración para todos los actos que tengan que ver con su vida. Pero eso no significa que es que ahora él es el que manda, él es el que va a poner las normas en casa y él es el que va a decir lo que va a hacer. No. Doctora, estamos como dando vueltas y caemos en lo mismo. Educación. pero es Educación la en el educación hogar y en el colegio. es en el hogar, en Y en el el colegio, pero colegio. también en la vida en general, pues, o sea, Totalmente. campañas masivas. Absolutamente. Mira, les prometimos que antes de cada corte le íbamos a leer por lo menos de las clasificaciones Exacto. que existen. En el corte pasado hablamos sobre los retos de asfixias y autolesión. En esta les vamos a contar que existen los retos de consumo de sustancia, que ya la doctora había contado, la del pollo, reto con clonazepam o cualquier otro... Ese es gravísimo, el del clonazepam. Y, Oh. bueno, Exacto. inconcebible. Cualquier otro ansiolítico Ujú. que consiste en quién se duerme después de tomar esto, quién se duerme primero. Hay otro que tiene que ver con inhalar vapores de productos domésticos tóxicos, cloro, aerosol, incluso hasta tomárselo. Y otro que tiene que ver con ingerir grandes cantidades de medicamentos que al final drogan y pueden Como hasta los llevarte a los alucinaciones. antitoxígenos, ajá, como los medicamentos para la tos, que se La toman el tos. frasco completo y cuando vienes a ver está drogado, pero hasta, bueno, hasta un punto. Que si mal no recuerdo, hubo una regulación en cuanto a la venta, porque muchos niños que viven en la calle, pues compraban los jarabes Sí, para drogarse. consumirlos y drogarse, es correcto. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. Sí. Me encanta. Está muy bueno. De verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve.
¿Estás listo para elevar tu experiencia cafetera? En Mavax Café, cada grano es una promesa. Seguimos hablando con la doctora Leila Davogusto, abogada, especialista en niños, niñas y adolescentes, justamente de los retos virales. Hemos, un poco para resumir, porque también estamos por allá por TikTok, un poco para resumir, se ha hablado de la implicación legal, radicamos en que todo tiene que ver con la educación. Absolutamente. Ya hemos hablado de la educación en casa. Nos falta un poco afianzar la educación en el colegio y aquellas medidas que deban tomar organismos no gubernamentales. Además, siento que SECODAR lo hace muy bien. Súper bien, Los tengo de súper verdad bien. que- SECODAR en mi casa. que felicitar con el alma. Pero ojalá hubiese más SECODAR. Sí. Y ojalá también hubiese una campaña que viniera desde el Estado, ¿verdad? Pero antes, porque ya este es el último corte, quiero hablarles de los retos que faltan. Ya hablamos de los retos de asfixia y autolesión. Hablamos que son como los cuatro clasificaciones de los retos. Como tú Por dices, llamarlos de alguna todos manera. los días Amanece un reto nuevo, sí. retos de consumo de sustancias, que lo acabamos de leer y es gravísimo. Retos de alto riesgo físico, por ejemplo, subirse al techo de vagones de tren o metros en movimiento. Ok. Comer algún alimento con picante. En Que es en extremo. exceso, eso El rompecráneo, Claro. que usted lo habló al principio, Ujú. que es que 3 personas lanzan, Brincan y patean a uno para que a caiga. uno y cae. Aquí hubo un caso hace muchos años Sí. también en el interior del país, Ujú. que un niño, bueno, Nos perdió queda la vida. excesivamente lesionado. Sí. Y el cuarto de los grandes retos de alarma social. Desafío de 48 horas, me voy de la casa, lo hemos visto. Sí. Y lo hemos visto mucho. Yo no sé si han visto en redes sociales, fulanita que salió de su casa de 16 años, no sé qué, y después Aparece. no sabemos qué pasó con fulanita y resulta que es que está haciendo el reto de Sí. irte por 48 horas. Hay otro reto más que es golpear violentamente las puertas de las casas ajenas al ritmo de una canción y quizás ese no es Bueno, a lo mejor no socialmente es tan grave como los exacto. otros que No hemos causa estado tanto hablando, daño. doctora. Sí, sí. Entonces hablemos ahorita un poco del tema educación, colegios, instituciones y Exacto. ya lo que vendría de parte de organizaciones públicas y privadas. Exacto. Fíjate, la ley te establece que el Estado, la familia y la sociedad son los garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir o cuál es la lectura de esto? Que nos tenemos que organizar. La sociedad, el Estado, los colegios, todas aquellas ONG, todas aquellas fundaciones que puedan aportar un grano de arena para nosotros poder de alguna manera concientizar a estos adolescentes que no son retos inofensivos, que no son retos que simplemente nos van a divertir, sino que nos van a causar un daño, que nos pueden causar una privativa de libertad si tenemos mayores de 14 años. O sea, vas a tener tal vez 10 años de tu vida recluido en una entidad de atención dependiendo del delito que hayas cometido. O sea, tenemos que juntarnos para poder crear programas de prevención. Creo que la prevención en estos casos es muy, muy importante y informarlos a ellos, porque muchas veces ellos saben del reto, pero no saben las consecuencias del reto. Entonces tenemos no solamente que visibilizar el reto, sino que también visibilizar cuáles son las consecuencias que este reto nos va a traer, qué vamos a hacerle o qué vamos a generarle a ese otro que está participando inocentemente, porque fíjate, en el rompecráneo muchos participaban de manera inocente, ellos no sabían que una vez que brincaran iban a tumbarle los pies para que cayeran al piso. Sí. Entonces estás engañando. Comenzaba con un Correcto. baile y está bailando y los otros te Y tumban. te tumban. Entonces estás engañando a tu compañero a que participe en un supuesto baile
que le puede causar una lesión cerebral o de columna. Y ya eso es un delito con premeditación. Alevosía y ventaja. Es correcto, Sí, señor. es correcto. Entonces, Así como suena de grande. y así como suena de grande porque se conjugan una cantidad de situaciones que cuando tú las incluyes o las revisas en nuestro Código Penal, estás frente a un delito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir, concientizar. O sea, no solamente el colegio debe prestarse para enseñar matemática, física y química, sino que también debería incluir actividades de prevención con respecto a los retos virales. O sea, nosotros como padres tenemos que estar más allá, tenemos que hacer el esfuerzo de estar más allá de ellos, o sea, estar de manera digital encima de lo que digitalmente, o sea, casi que levantarnos a las 5 de la mañana a revisar cuál es el reto del día de hoy para nosotros poder hablar con nuestros chamos Yo creo que camino eso al es colegio. como tratar de conseguir una aguja en el mar. En Yo un creo pajar, que todo sí, hay que sí. sentar a su hijo, se Sí, empieza sí, en sí. casa, esto sí, esto Los no. controles parentales con El respecto a los valor, celulares, la ¿Por qué edad, no le debes hacer daño a otro? es correcto, O sea, a mí me asombra. ¿Y por qué no te tienes que hacer daño? tú mismo. O sea, ¿qué tanto te quiere? ¿Qué pasa con tu autoestima? ¿Qué pasa con el amor hacia ti? Exactamente, O sea, como que exacto. tú sabes que si tú te tomas ¿Cómo puedes Esto tener es el lo- valor de tomarte una caja de un ansiolítico o sea, que ya va? Si cuando a ti te mandan un ansiolítico ya tú estás nerviosa porque piensas, cónchale, me voy a quedar enganchada a este tratamiento. Imagínate la tomarte una conciencia. caja, exacto, tomarte una caja, o sea, o no te levantas de ahí o te levantas en muy mal estado. Entonces hay un tema de hablar mucho, de mucha prevención, y de no darle a los niños celulares a tan cortas edades. edad promedio 13 años. Yo lo extendería a 14 Vio que años. Australia Sí, lo lo restringió bastante, sí, 16 sí. años. Porque por más que nosotros seamos unos padres vigilantes, porque entonces nos vamos al otro extremo, somos los padres que tenemos el ojo, no podemos hacer más nada durante el día que tener el ojo No, puesto en el no se chamo. puede, hay que No se producir, hay que puede. trabajar y hay que vivir, o sea. Exactamente, entonces, Pero doctora, lo que está. exacto. Las redes no van a dejar de existir. Es Los niños correcto. no van a dejar de necesitar electrónico porque también está incluido en la parte educativa. Es así. Creo que todo. Sí, educación. La Sí. palabra clave hoy ha sido Sí, educación. no solamente educación emocional, educación digital, educación en cuanto a valores, rescatar de esas conversaciones que ya no se tienen, de qué es para ti humillar a otra persona. ¿Qué tan importante puede ser pertenecer a un grupo tonto de gente que se está haciendo daño? O sea, ¿te parece que eso es importante? Eso Y no puede también ser rescatar importante. que hay retos que dan risa. Que incluso los papás lo podemos hacer en TikTok con los chamos y que no Exactamente. tienen nada que ver con Había violencia. uno que a mí me encanta, que era el baile de los pies, que sabes, era coordinar tu Sí. pie con mi pie y si nos equivocábamos nos moríamos de la risa. Se y puede punto. hacer un reto Sin hacerle daño y hacerle daño a otro. Es correcto. Doctora, gracias. No, Nos quedamos totalmente. cortas. Sí, Prometido definitivamente. que la doctora va a venir a hablar de acoso escolar porque Seguro que es otro sí. punto súper duro y que la vamos a tener aquí de nuevo en Somos Padres. Prometido. Prometido, una promesa en público. Doctora, ¿cómo la contactan? Porque Ok. usted es especialista en niños y adolescentes, puede asistirlo en casos como estos, Sí. en casos de acoso escolar, bullying, en casos también Divorcio, de divorcios. Todas las coordenadas para que lleguen a usted. Correcto. Yo atiendo toda la materia de familia, ¿ok? Todo lo que familia implica, que es acoso escolar, divorcios, obligaciones de manutención, régimen de convivencia, todo ese tipo de materia la atiendo yo. Me pueden ubicar a través de mis redes sociales. La del escritorio es Justicia 4.0, 4 en número, 0 en letras. Mi cuenta personal, Leila 22 Luna Piso Bajo, y mi número telefónico 0412-321-3439. Doctora, no tengo más que agradecerle por esta conversa. No, agradecidísima yo de llevar esta voz a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctora, por haber Gracias a venido ustedes.
Hoy aquí la doctora Leila Davo Gusto, quien es abogada especialista en niños, niñas y adolescentes. Nosotros llegamos al final, no sin antes darle los créditos, decir quiénes estamos trabajando con ustedes de Teneo Network, en la dirección general, Carolyn Méndez, en la producción general, el señor Kerien Vera, en redes sociales, edición y montaje, Bárbara Caguán, en el control técnico, el señor Kerien Vera. Llegamos a ustedes, muchísimas gracias a nuestro patrocinante, Protecno Network, creando conexiones. En Instagram nos consigue como @Protecno Network. Mabac Café de la Tierra a la Taza, en Instagram @Mabac_café. Y si es agua, que hoy nos has hidratado aquí durante el programa, y si es agua que sea Glacier, garantía de pureza, en Instagram @glacier.a. Y por supuesto la gente linda de la Casa Café Bar, la mejor comida y bebida, un lugar para disfrutar aquí en Las Mercedes, @lacasaconk.ccs. Y por supuesto gracias a nuestros patrocinantes de Somos Padres, Nora Boutique BE, por nuestros accesorios. Nos vemos pronto.